Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. El tema para este día, el Observatorio Romano, Judas y el pecado mortal. Veamos. Esta es una reflexión de Info Católica. Dicen los evangelios que de lo que rebosa el corazón habla la boca. Así que es normal que el traidor justifique la traición y que quienes pretenden vender la iglesia a los poderes de este mundo recomienden leer la obra de Robert Benson. Así sabemos a qué atenernos. No debe sorprendernos que quienes traicionan a Cristo elogien a quien lo traicionó. Se identifican mucho con él. Por lo visto, era el caso de don Primo Masolari, el párroco de Bossolo, que al parecer en 1958 predicó una homilía el Jueves Santo justificando a Judas Iscariote. Y todo ello no lo habríamos llegado a saber si el Observatorio Romano no nos lo hubiera contado el pasado Jueves Santo. El Observatorio Romano es el órgano oficial del Vaticano por el cual dan a conocer noticias de la Iglesia Católica. Escuche. Pobre Judas, comenzó el sacerdote. Yo no sé qué le habrá pasado en el alma. Es uno de los personajes más misteriosos que encontramos en la pasión del Señor. Tampoco trataré de explicarlo. Me conformo con pedirles un poco de piedad por nuestro pobre hermano Judas. No se avergüencen de asumir esa fraternidad. Yo no me avergüenzo, porque sé cuántas veces he traicionado al Señor. Y creo que ninguno de ustedes debería avergonzarse de él. Y al llamarlo hermano, nosotros usamos el lenguaje del Señor. Cuando recibió el beso de la traición en Getsemaní, el Señor le respondió con esas palabras que no debemos olvidar. Amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Amigo, esta palabra, continuó Masolari, nos indica la infinita ternura
de la caridad del Señor. También nos hace comprender por qué yo en este momento lo he llamado hermano. Dijo en el cenáculo: no les llamaré siervos, sino amigos, amigos del Señor. Los apóstoles se convirtieron en los amigos del Señor, buenos o no, generosos o no, fieles o no, siempre serán los amigos. Nosotros podemos traicionar la amistad de Cristo. Cristo nunca nos traiciona. Nunca traiciona a sus amigos, incluso cuando no lo merecemos, incluso cuando nos rebelamos contra Él, incluso cuando lo negamos ante sus ojos y su corazón. Nosotros seremos siempre amigos del Señor. Judas es un amigo del Señor, incluso en el momento en el que besándolo consumaba la traición del Maestro. El buen cura se olvidaba de que quien muere en pecado mortal se condena a las penas del infierno, que quien traiciona a Cristo, quien se rebela contra Dios, es hijo de Satanás, que quien no cumple la voluntad de Dios peca y se condena, si no se arrepiente y se confiesa. Así lo explica Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Y cito: no hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa más oscura y negra que no lo esté mucho más en el alma en pecado mortal. Ninguna cosa le aprovecha, y de aquí viene que todas las buenas obras que hiciere, estando así en pecado mortal, son de ningún fruto para alcanzar gloria. Yo sé de una persona, habla de sí misma, a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Dice aquella persona que le parece, si lo entendiesen, no sería posible ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se pueden pasar por huir de las ocasiones de pecado. Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos y habed lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que, entendiendo esto, no procuras quitar esta pez de ese cristal? Mirad que, si se acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de esta luz. Oh Jesús, ¿qué es ver un alma apartado de ella? ¿Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo? ¿Qué turbados andan los sentidos? ¿Qué es la gente que vive en ellos? Y las potencias, que son los alcaides y mayordomos y maestrales, ¿con qué ceguedad? ¿Con qué mal gobierno? En fin, como ¿a dónde está plantado el árbol, que es el demonio? ¿Qué fruto puede dar? Oí una vez a un hombre espiritual que no se espantaba de cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino lo que no hacía. Dios, por su misericordia, nos libre de tan gran mal, que no hay cosa mientras vivamos que merezca este nombre de mal, sino esta, pues acarrea males eternos para sin fin. Y explica Fray Antonio Royo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, en la página 293, lo siguiente.
El pecado mortal debe ser un mal gravísimo cuando Dios lo castiga tan horriblemente, porque teniendo en cuenta que es infinitamente justo, y por serlo, no puede castigar a nadie más de lo que se merece, y que es infinitamente misericordioso, y por serlo castiga siempre a los culpables menos de lo que merecen. Sabemos ciertamente que por un solo pecado mortal, primero, los ángeles rebeldes se convirtieron en horribles demonios para toda la eternidad. Segundo, arrojó del paraíso a nuestros primeros padres y sumergió a la humanidad en un mar de lágrimas, enfermedades, desolaciones y muertes. Tercero, mantendrá por toda la eternidad el fuego del infierno en castigo de los culpables a quienes la muerte sorprendió en pecado mortal. Es de fe. Cuarto, Jesucristo, el Hijo muy amado, en el que tenía el Padre puestas sus complacencias, cuando quiso salir fiador por el hombre culpable, hubo de sufrir los terribles tormentos de su pasión y sobre todo experimentar sobre sí mismo, en cuanto representante de la humanidad pecadora, la indignación de la divina justicia, hasta el punto de hacerle exclamar en medio de un incomprensible dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado mortal es el infierno en potencia y te convierte en esclavo del maligno. Mejor morir que cometer un solo pecado mortal. Que Dios nos ayude con su gracia a vivir en Cristo. Porque le dijo Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Judas tuvo un encuentro íntimo y personal con Cristo. Fue su compañero y amigo, pero lo traicionó y se suicidó. Las experiencias de encuentro personal con el Señor no garantizan la fe. Muchos conocieron a Cristo durante su vida en este mundo y no creyeron en Él. Por eso lo clavaron en la cruz. Igualmente, hoy hay muchos que lo conocen y tienen experiencias de encuentro con Él y no creen. Y hay quienes, siendo sucesores de los apóstoles del Señor por su ordenación sacerdotal o episcopal, siguen traicionando al Señor. Más les valdría no haber nacido. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 24. ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay quien peca por fragilidad. Hay quien peca por ignorancia. Hay quien peca por indiferencia. Pero los peores son quienes pecan por malicia. Son los blasfemos que odian a Dios. Dice el citado de Rollo Marín. Y cito: ¿acaso empezaron siendo buenos cristianos, pero fueron resbalando poco a poco? Sus malas pasiones, cada vez más satisfechas, adquirieron proporciones gigantescas. Y llegó un momento en que se consideraron definitivamente fracasados. Ya en brazos de la desesperación, vino un poco después, como una consecuencia inevitable, la defección y la apostasía. Rotas las últimas barreras que les detenían al borde del precipicio, se lanzaron
por una especie de venganza contra Dios y su propia conciencia a toda clase de crímenes y desórdenes. Atacan fieramente a la religión, de la que acaso habían sido sus ministros. Combaten a la iglesia, odian a los buenos. Es el caso de Juliano el Apóstata, Lutero, Calvino, Voltaire y tantos otros menos conocidos, pero no menos culpables, que han pasado su vida pecando contra la luz con obstinación satánica, con odio refinado a Dios y a todo lo santo. Diríase que son como una encarnación del mismo maligno. ¿Se les viene a la cabeza más nombres de herejes y apóstatas odiernos? A mí se me vienen unos cuantos. Quienes hoy atacan y pervierten la sana doctrina, quienes hoy impugnan y atacan la moral católica y la ley de Dios, quienes hoy degradan y mancillan la liturgia, no solo son ni principalmente los que están fuera de la iglesia, sino que muchos, y yo diría que los peores, están dentro de ella, como humo de Satanás que trata de asfixiarnos con su hedionda pestilencia a azufre. Quienes, teniendo el deber de preservar el depósito de la fe, se callan ante las herejías y promueven por acción o por omisión la apostasía o el cisma, más les valdría no haber nacido. Quienes, teniendo que ser ejemplo de castidad y de santidad, se regodean en la fornicación y abusan y se acuestan con peque, hijo, espacio, venes, más les valdría no haber nacido. Quienes teniendo la obligación de celebrar la liturgia con santidad, pervierten y degradan el Santísimo Sacramento del altar y ponen al hombre como centro, privando a Dios de la preeminencia y de la gloria que se le debe rendir, más les valdría no haber nacido.